Okay, people, hello. Good morning to everyone. And how are you today, people? Buen día, profe. Buenos días, Hola, profe. Bien, compañeros. gracias. Okay, very good. Entonces, bienvenidos nuevamente a esta sesión. El día de hoy vamos a trabajar en la sesión número 3 para que lo tengamos en cuenta. Recuerden siempre, lo primero es marcar la asistencia, ¿cierto? Vamos a marcarla de una vez y a descargar el worksheet de la sesión número 3. Vamos a trabajar la sesión número 3 el día de hoy. Y pues, por lo tanto, es bastante útil descargar el worksheet donde vamos a encontrar la... ¿Listo? El día de hoy vamos a empezar con un pequeño quiz acerca de lo que hemos visto en las dos primeras sesiones, la sesión 1 y en la sesión 2, que nos hemos enfocado en lo que es el Object Oriented Programming, ¿cierto? Hemos hablado y hemos trabajado sobre la programación orientada a objetos. Entonces vamos a hacer un pequeño quiz para simplemente recordar esta información y afianzarla. Sí, hay muchos términos o muchos conceptos que quedan como en el aire. Entonces, es importante que sobre todo este tema recapitulemos y tengamos claridad de ello. Pues vamos a ingresar a través del link que les compartí en el chat de Teams o en WhatsApp. Simplemente le damos clic y colocamos nuestro nombre e ingresamos. ¿Listo?
10 personas, ¿listo? Eh, Estas preguntas son preguntas abiertas, ustedes deben dar la respuesta, por lo tanto, pues para la mayoría son más complicadas, ¿listo? Entonces, eh, es importante que lo tengamos en cuenta. Son preguntas totalmente abiertas. Y recuerden que, bueno, vamos a comenzar primera. Entonces dice, what is object-oriented programming? ¿Cierto? ¿Qué es la programación orientada a objetos? Debemos dar una definición. Recuerden que si quieren cambiar de línea, simplemente oprimimos Shift y Enter si es necesario para cambiar de línea. ¿Listo? Si le damos Enter, se envía y en la parte de abajo le aparece editar. Si de pronto enviaron la respuesta, enviaron mal o necesitan hacer alguna edición, pues le damos editar y podemos reeditar nuestra respuesta. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Es que Colombia. Pues, en inglés nos conocen como Colombia, no Colombia. Okay, people. So here you have a good answer. Dice, what is object-oriented programming? Usa qué programación, qué para qué. Ok, David, no sé qué pasó, pero bueno. Dice Jorge, es un modelo de programación en la que se crea un molde y de allí crear muchos objetos similares. Ok, I liked it. Me gusta esa parte. It is a model that is based on the concept of classes and objects. This type of programming is to structure a software program into simple, reusable pieces of code, blueprints, classes to create individual instances of objects. Okay, very good, Jorge. That's really good. Santiago Garcia. Object-oriented programming is a paradigm that allows a better structuring of the algorithm and also allows better error control. It's a programming paradigm that is a programming model or a style that gives us guidelines on how to work with it.
Excelente. Listo. Muy bien. Entonces, la programación orientada a objetos simplemente puede ser simplemente un estilo, un modelo de programación, ¿cierto? Que se enfoca en agrupar información, como ustedes los dicen, o eh, en usar un código de pronto de una manera más simple. Good. Continuemos. The goal of an object-oriented program is to. ¿Cuál es el objetivo de un programa orientado a objetos? Super good. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un programa orientado a objetos? Pues su objetivo es simplemente representar el mundo real en código. Represent the real world in code. Podemos decir, dice, divide the code into subroutines. Recuerden que lo que hace es dividir el código pues, en grupos, en objetos, más que en subrutinas. Digamos que el de las subrutinas es otro tipo de programación. Listo. Continuemos. What is the difference between objects and attributes? Entonces, ¿qué son los objetos y qué son los atributos? ¿Y cuál es su diferencia?
Ok, all right, people. Entonces, miremos, tenemos buenas respuestas. Super good. Entonces nos dice David. Me traicionó el tiempo. Los objetos son los fragmentos de código que representan algo. Los atributos son características de los objetos. Okay, excellent, very good. Object representation of something. Attributes, characteristic of the object. Jeanette. Super good. John Parra, un objeto es como un modelo, un molde grande y los atributos son las características de este objeto. Objects are composed by attributes and behavior. Attributes define the characteristic of an object. All right. The object is created from a class and the attributes belong to the variable object. Object is anything of real world. Excellent, Juan Carlos David. Object is a concrete and specific representation of a class and resides in the computer's memory. Attributes are the individual characteristics that differentiate one object from another. All right, Jacqueline, that's really good. Los atributos son las características de la clase como tal. Un objeto es una instancia de esa clase, por lo cual va a tener incluidas cada una de esas características si aplica. Jorge, very good. Listo. Continuemos. Me parece que está súper bien. Objects and attributes. Listo. Ahora seguimos con reading strategies. Recuerden que las estrategias de lectura no solo son importantes pues, para abordar los textos, sino que pues también hacen parte de los exámenes, ¿cierto? También en los exámenes, por eso es importante eh, recordarlas y tenerlas en cuenta. ¿Listo? Entonces vamos a ver, a recordar esto. Recuerde que son preguntas abiertas, entonces hay que tener mucho cuidado. Dice, what is annotating a text? Tenemos la estrategia de lectura que se llama annotating a text y la idea es decir, comunicar en qué consiste esta estrategia.
Ok, entonces dice, annotating a text consiste en tomar apuntes de los textos que se leen, identificar ideas principales y anotarlas. Consiste en apuntar o anotar aquellas palabras claves dentro de un texto para comprender mejor lo que nos quiere hablar dicho texto. Exactamente, listo. Entonces, annotating a text consiste en que en tomar nota, en rayar el texto y interactuar con el texto lo más que podamos. ¿Para qué? Para ver esos conceptos que de pronto son, no son claros y podamos entonces volver o tener como un punto de referencia para poder trabajar esa parte que no es tan clara. ¿Listo? Annotating a text es rayar, utilizar diferentes estrategias, resúmenes, hacer preguntas, diferentes tipos de cosas que podemos hacer con un texto para pues que pueda entender mejor el mismo. ¿Listo? Entonces, continuemos. Ya solo faltan 2 preguntas, no os preocupéis. Dice, what are the 3 connections we can make when reading a text? Recuerden que la sesión pasada vimos un video casi de 5 minutos donde nos hablaban de estas 3 conexiones que podríamos hacer. Por ahora solo las vamos a mencionar. La siguiente pregunta sí las debemos explicar. Por ahora solo es mencionar cuáles son las 3. Número 1 es esta, número 2 y número 3. Las mencionamos y listo. No hay que hacer nada más. ¿Ok? All right. Entonces, very good, Alejandro. Entonces tenemos esas 3 conexiones que podemos hacer. Son texto a sí mismos o a uno mismo, de texto a texto y de texto al mundo. Entonces acá Santiago también nos dice en inglés, real life anecdote with the text. Entonces sería text self en inglés, text to text and text to world. Very good. Upa, solo 3 personas. Texto a texto. Bueno, texto. Entonces.
Recuerden esas tres, el texto a uno mismo, de texto a texto y de texto al mundo. Son las tres conexiones que podemos hacer. Ahora vamos a pasar a explicar cada una de esas, qué significa del texto a uno mismo, de texto a texto y de texto al mundo. ¿Cómo así que esas conexiones y cómo funcionan? Ok, people, vamos a ver. Dice text to text refers to connections made between a text being read or being read and a text previously read. Ok. Entonces, cuando hablamos de esas conexiones de texto a texto, simplemente es que lo que estamos leyendo nos lleva o nos conecta a un texto que leímos anteriormente, ¿cierto? Por alguna u otra similitud. A text-to-self connection is when a text or a book makes you think of something that happened to yourself. Perfecto. Entonces, cuando hablamos del texto a mí mismo, simplemente que la lectura me lleva a recordar mis propias experiencias, a recordar algo que me pasó, me sucedió en el pasado. Text to word refers to connections made between a text being read and something that occurs in the word. Entonces, de texto al mundo es simplemente que
que cuando leo, tengo esta información que me conecta con el mundo. Puede que no sea mi propia experiencia ni un libro, pero que me lleva a preguntarme o a mirar a mi alrededor. ¿Listo? Y bueno, ese sería todo el review, la revisión pues de este tema. ¿Listo? No sé, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda de estos temas, de lo que hemos visto hasta ahora? ¿O, o no? Ok. Entonces, recuerden siempre marcar la asistencia. Recuerden siempre marcar la asistencia al principio. ¿Listo? Listo, listo, listo. Entonces vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Hoy vamos a seguir hablando de Object Oriented Paradigm, but today we are going to focus on class definitions and methods, okay? Today we're going to talk about the classes and about the methods. Entonces, cuando estamos hablando de la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre una clase y un objeto? ¿Son lo mismo o en qué consiste cada uno? ¿Qué podemos decir al respecto? Buenos días, profe. Podemos decir que una clase pues es el molde que se va a utilizar o la base que se va a utilizar para crear el objeto. Y el objeto pues ya es como ya es la copia exacta del, del molde que se hizo previamente, pero que va a tener los mismos atributos, pero va a tener diferentes características. Puede tener la misma forma o color o tamaño, pero ya, perdón, el mismo tamaño o forma, pero puede cambiar color, no sé. Sí, más que Ok, perfecto. Entonces, de acuerdo a lo que dices, si lo llevamos a la programación, ¿qué sería una clase? En programación no puede tener un objeto como tal, literalmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería una clase en programación? ¿Cómo lo podríamos llegar a definir en comparación a un objeto? Si una hablamos clase es de código como tal. como una función, como una especie de función. Y los objetos serían las instrucciones que va a hacer esa función, ¿no? Y los La clase es la plantilla donde se van a crear los objetos. el objeto, pues, El molde, meter el molde o Ok. Un molde, una plantilla. Ok, perfecto. Igual entonces, quiero que tengan muy en cuenta, lo tengan en mente esos términos, porque el día de hoy vamos a desarrollar y vamos a trabajar esa idea, donde hablamos de clases, objetos, atributos y métodos, cómo funcionan, y pues obviamente utilizamos conceptos de la vida real para entenderlo mejor, pero también es bastante y es necesario que lo llevemos directamente a la programación, porque muchas veces de pronto es muy fácil entenderlo como un auto o un carro, pero llevado a la programación, a código, ya podemos llegar y decir, bueno, no entiendo o no sé qué hacer o cómo funciona, porque pues ya son solo códigos o funciones, ¿listo? Digamos que una manera sencilla de pronto definir clase, entonces, ¿qué es una clase? Es un grupo de objetos. Básicamente eso. Eso podría ser una clase, podría ser un grupo de objetos con las mismas características. ¿Listo? O con características similares. Entonces, es decir, que una clase me encierra, pues como la parte más general de cosas más específicas. Por ejemplo, pensemos en el ser humano.
El ser humano podría ser una clase, ¿cierto? ¿Por qué? Porque encierra un gran grupo de objetos que seríamos los seres humanos, ¿cierto? Las personas, hombres, mujeres, niños, niñas, ¿cierto? Estaríamos todos dentro de ese grupo. Y en el ser humano se agrupan ciertas características que todos compartimos o ciertos atributos y los llevamos y se encierran ciertos métodos que son las cosas que todos podemos hacer en general. Ya después, cuando pasamos, ¿cierto? De nuestra clase, el ser humano, sacamos cada uno de los objetos, cada persona o cada objeto tiene sus propios atributos y también algunos métodos propios. Listo. Perfecto. Entonces, miremos our objective for today. It says that students will apply the concepts of class and methods to real life situation. So we have the real life, we have situations from the real life, and the idea is to apply the concepts of classes and method to these situations. Okay, this is our objective for today and things like that. Ahora, profundicemos un poquito más y recordemos, estas imágenes ya se las había mostrado, pero recapitulemos. Entonces tenemos un objeto que puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Que en este caso pues es un perro. Si nosotros vemos este objeto, ¿cuál podría ser la clase de ese objeto? De un duck, de un perro. Puede llamarse Dime, de clase Santiago. perros. Animal doméstico. Podríamos hablar Mascota. animal, mascota, podría ser otra clase. ¿Alguna otra? Sería más específico, sería perros, únicamente perros. Sería como una subclase de la clase animal. Perros. Podría ser una clase. Caninos. O podríamos hablar de caninos, ¿cierto? Con similares. Entonces, eso. Mi clase sería esa parte general. Ahora, entonces, ¿cuáles son los atributos de mi objeto? Que pues que tiene un nombre, un color, una raza y que está hambriento. ¿Sí? Dependiendo pues de muchas cosas, yo podría decir si estos atributos son generales para todos mis objetos y los puedo plantear desde el principio para que todos mis objetos tengan los mismos atributos inicialmente, como un nombre, un color y una raza. Pero pues no, como hablo de raza, como todos los perros tienen razas diferentes, no lo puedo plantear desde el principio, ¿no? Sí, sí se puede. ¿Listo? Entonces eso. Y finalmente tenemos los métodos que me muestra qué es lo que mi objeto puede hacer. ¿Qué puede hacer mi objeto? Puede ladrar, puede oler, puede buscar y puede menear la cola, ¿cierto? Ahora miremos. Ya lo habíamos comentado, quiero que lo profundicemos un poco más y es, por ejemplo, tenemos un contexto que es esta clase o este curso. Nos dicen, vea, necesitamos que para el proyecto Mintic vamos a crear una aplicación o una plataforma para todas las personas que van a ingresar, ¿cierto? Entonces yo lo primero que debo definir es mi clase. ¿Cuál sería la clase que yo debo definir inicialmente para lo que me piden? Varios de la clase principal ahí. Varios. Entonces tengo mi clase y le pongo usuario, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles serían esos atributos generales que todos los usuarios van a compartir? Iniciar sesión, cambiar contraseña, visualizar el contenido, descargar contenido. Estamos hablando de primero los atributos, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos atributos Cédula, de todos código, los usuarios? nombre, Nombre, identificación. Cédula, cédula, nombre, identificación, apellido, apellidos, correo. género, email.
Perfecto. Entonces yo digo en mi clase que todos los usuarios tienen esos atributos, todos, y los comparten. O sea, no voy a tener un usuario sin nombre. Yo digo, no, todos los usuarios tienen nombre y no voy a tener ninguno. Todos los usuarios deben tener cédula y todos lo tienen, ¿cierto? Y pues ya como Santiago nos decía, ya tenemos entonces, establecemos de una vez algunos métodos también en común. Por ejemplo, Ya, pues, cambiar contraseña, iniciar sesión, descargar contenido, enviar iniciar. contenido. Exacto. Entonces tenemos una serie de métodos que, ¿qué va a hacer? Entonces después de tener mis usuarios, yo ya procedo a instanciar. Esa es la palabra que se utiliza para este proceso. Instanciación o instantiation en inglés. Este proceso de pasar mi clase a mis objetos. Ahora, ¿cuáles serían esos objetos que voy a crear? Como tal, ya cada usuario, cada alumno, cada estudiante. Listo. Entonces yo tendría un objeto que se llamaría estudiante. Me perdonan, pero es que este mouse es horrible para dibujar. Lo importante es que me entiendan. Y eso casi que me duele la mano. Ok. Entonces tengo mi primer objeto que se va a llamar estudiantes. ¿Listo? ¿Qué otro objeto voy a sacar? Los docentes sean como una clase principal. Listo. Entonces vamos a hablar de formadores, ¿cierto? Son diferentes. Y hablemos de unos terceros, no sé, administrativos, Tutores. ¿cierto? Ah, ok, entonces unos cuartos que serían los tutores. Listo. Ahora, ¿por qué no los puedo agrupar y crear un solo objeto con todos estos usuarios? ¿Por qué los debo sacar individualmente? Porque cada uno desempeña una función diferente. Los atributos, Mm, pero cambian las. Ok, perfecto. Puede que todos tengan similares atributos ya heredados y unos métodos heredados. Entonces tengamos en cuenta que todo lo que planteamos en nuestra clase usuario va a pasar inmediatamente a todos los objetos. Estos atributos y estos métodos también van a ser parte de todos los objetos. ¿Cuál es una de las ventajas que se destacan en este tipo de programación? Que siempre que yo instancie, pues haga una instancia de un objeto, ese objeto inmediatamente va a obtener todos los atributos y métodos y inmediatamente, ¿sí? Siempre yo no tengo que volver a programar, no tengo que hacer nada, simplemente todo se hereda automáticamente. No importa cuántos objetos creen, siempre el proceso va a ser igual. Exacto, como todos tienen métodos, digámoslo así, diferentes, pues yo ya establezco los métodos para cada uno de mis objetos. Si de pronto hay algún atributo también adicional y especial de cada uno, también es importante. ¿Listo? De pronto en formadores, un atributo que puede ser diferente sería el área, ¿cierto? Si es de inglés, si es de programación, si es coach y este tipo de cosas, porque siento que de pronto van a tener diferentes eh, accesos. En los estudiantes no sé, pero bueno, esas serían en situaciones generales cómo funcionarían las clases y los objetos y cómo se genera. Listo. Y en programación, pues yo creo el usuario y le asigno todos estos valores y ahí en adelante, pues digo lo que va a hacer cada uno. Listo. Eh, sí queda claro como cuál es el proceso como tal, de forma general, obviamente, de este proceso de clases y objetos. De pronto alguien tiene alguna pregunta o algo que agregar adicionalmente, algo que corregir, no sé, algo más adicional a aportar. Como les digo, me perdonan el dibujo, pero este mouse es horrible y no.
Sí queda al menos clara la idea de cómo funciona este proceso. Sí, profe, claro. Sí, señor, más claro. Ok, perfecto. Yo quisiera poderles explicar en código, pero pues no he ido hasta allá, entonces ya sí les toca en programación. Entonces acá tenemos un ejemplo bastante claro de lo que estamos hablando. Entonces aquí tenemos a un usuario, ¿cierto? Que puede ser un estudiante, puede ser un formador, lo que sea. Y aquí tiene sus atributos, estos son sus atributos y tiene los métodos. Todo lo que este objeto puede hacer. Es lo que venimos conversando. ¿Listo? Ok, entonces continuemos, acá lo mismo, ta. Nuevamente, como hablamos, tenemos una clase que se llama carro y pues esto es una base. De esta base saco mis objetos y pues como ven, la base es la misma, el molde, pero ya cada uno empieza a adquirir sus propios atributos y sus propios métodos, que los individualiza, pero pues todos. Todos vienen de la misma base, de la misma plantilla. Mismo acá. Entonces tenemos una clase que se llama coche y de estos coches generamos ¿qué? Un Ferrari, que es más específico y como tal. Listo. Aquí tenemos el vocabulario. El primer término que tenemos es blueprint, ¿cierto? Primero, no tiene nada que ver con el color, aunque casualmente pues está el color, pero no tiene nada que ver con el color. Entonces, bueno, sabemos a qué hace referencia blueprint. Sí, como el plano, ¿no? Plano. Estamos hablando de un plano o un diseño. ¿Listo? Y después tenemos aquí template, ¿cierto? Recuerden que template es una plantilla. Entonces, mi pregunta, ¿cuál es? Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre template y blueprint? ¿O son exactamente lo mismo? Profe, yo creo que el blueprint es como el plan y el template es ya el producto hecho. Ok, puede ser por ese lado. Se utilizan para dos conceptos diferentes, para dos contextos diferentes. Los dos se utilizan para para diseñar algo. La diferencia es el contexto. En este caso, el blueprint se utiliza para hacer planos de inmuebles, viviendas. El otro se utiliza para hacer moldes en este caso, pues de galletas, pienso yo. Ok, sí, el contexto también tiene que ver, ¿sí? Pero literalmente, ¿cuál es la diferencia? Es que el blueprint, digamos que es más una representación, ¿cierto? Es una representación y siento yo, personalmente siento que el blueprint es más flexible. Es decir, que esta es la representación de la casa que quiero, pero en el momento de ejecutarla, de irla construyendo, yo puedo ir alterando ese diseño. En vez de ventanas cuadradas, cuadriculadas, las puedo hacer redondas o ovaladas. O en vez de 3 ventanas, voy a poner más bien 2. ¿Sí? Y ese puede ser. Por el contrario, la plantilla ya es algo predefinido que simplemente es como copiar y pegar y se debe seguir o no hay forma de desviarse. Por ejemplo, acá si hablamos de estas plantillas para hacer galletas, no hay forma de desviarse o hacer algo diferente de esto que ya está. ¿Sí? No sé si están de acuerdo conmigo o de pronto alguien difiere en ese sentido. Profe, yo pienso, verano, que, o sea, en programación, ya en productos de programación, las templates sí se pueden modificar. O sea, precisamente se toman plantillas y se las modifica. De acuerdo a lo que queramos. Ah, ok. O sea, en programación sí es más flexible, bastante importante.
Y entonces el blueprint sería como quiero que quede mi código antes de hacerlo, ¿cierto? Y de pronto el template ya sería mi código hecho y pues ya simplemente le modifico lo que tenga que modificar. Puede ser como el blueprint sería como el diagrama de flujo que uno hace antes de programar. Sería como el diagrama de flujo, que puede irse modificando pues dependiendo de las necesidades. De las necesidades. Ok, perfecto. Entonces ese es un buen punto de llevarlo también a lo que nos interesa, que es la programación. Perfecto. Entonces tenemos otro término que es cut, ¿cierto? La acción de cortar. Y tenemos un cookie cutter. Si lo traducimos literalmente sería un cortador de galletas, pero pues en español no le decimos así, le decimos es un molde para galletas. ¿Sí? Listo. Tenemos el verbo draw. En este caso es lo que está haciendo Bob Esponja, ¿cierto? The action of draw. Recuerden que ya lo vimos en otros contextos, pero en este hace referencia a esta acción. Después tenemos a otro verbo que dice carry out, ¿cierto? Dice llevar a cabo o ejecutar un proyecto, una tarea, un experimento, cualquier tipo de estas cosas. Este vocabulario ya lo conocemos, que hablamos de deck, shuffle and deal, ¿cierto? Para que recuerden, por favor, igual las imágenes nos dan claridad al respecto. Y después hablamos de instantiation. Entonces, ¿me recuerdan a qué hace referencia esta palabra de instanciación o instancia? Que como a partir de esa clase crear ya un objeto a partir de esa clase. Exacto. Es Como como el proceso de creación, ¿cierto? Ese punto intermedio donde se pasa a la creación. Y pues la imagen es eso. Tengo mi clase y ese punto intermedio que está acá se llama, digamos que este punto intermedio sería la instanciación. ¿Listo? Preguntas, dudas acerca del vocabulario, de los términos, algo que queramos agregar. O todo right, todo bonito. Profe, ¿qué significa la palabra ACE? ACE. la carta, pues el as. Place. Ajá. La pronunciación sería ace y hace referencia a las de las cartas de póker. ¿Cómo se escribía as? ¿Con A y S o A y Gracias, profe. Z? El as de las cartas. Ya no sé. Creo que es con Z, ¿cierto? No, porque es con que de la Ok. carta. Perfecto, people. Entonces, nos vamos a dirigir a la plataforma. Recuerden que estamos en la sesión número 3. Allí vamos a encontrar algo que se llama Vocabulary Practice. Es que hace rato no hacemos práctica de vocabulario, entonces es necesario. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar diferentes oraciones con algunos espacios. Lo que debemos hacer es simplemente arrastrar, decimos drag, la palabra o el término que consideremos que va en cada una de las oraciones. Entonces digo que template iría en la primera, entonces lo corro. Y bueno, después de hacerlo todo como ustedes consideren sea más adecuado, le damos verificar. Y acá pues nos va a decir si está bien o no. Y después podemos darle reintentar. Podemos utilizar en la número 2, verificar template. Pueden reintentarlo todas las veces que quieran, ¿sí? Y al final el sistema me enviará el resultado más alto que obtuvieron. Si lograron 7 de 7, ese resultado me enviará. Si lo máximo que lograron fue 5 de 7 o 6 de 7, ese será el resultado que me enviará.
Si hacen 100 intentos, igual va a tener en cuenta el resultado más alto. ¿Listo? Entonces, nada. Manos a la obra, cualquier pregunta, cualquier duda, pues me lo hacen saber. Yo con mucho gusto les colaboro. Y pues acá les dejo la contraseña por si no han marcado la asistencia. Por favor, marquémosla de una. Si de pronto no les aparece la actividad, pues le damos refrescar. Recuerden siempre. Profe, buenos días. Profe Good Jason, morning. buenos días. Buenos días. Good morning. Profe, estoy aquí en Villavicencio. Acabé de llegar a la oficina hace poquitico, hace como 10 minuticos por el aguacero que tenemos acá y me conecté hace poquito a la clase. Desarrollo eso en el transcurso del día, ¿sí? Pues esa actividad es del vocabulario que está en la Sí. plataforma. Sí, trata de hacer, mirar los términos y el significado. Bueno, profe, gracias. Listo. Y pues marcar la asistencia. Ya les tengo la contraseña proyectada para que marquemos la asistencia, por favor. Vamos a tomarnos máximo 10, bueno, 8 minuticos hasta las 9:10 para hacer este ejercicio y ya continuamos, ¿ok? Profe, una pregunta, ¿en qué parte es que yo ubico el cuestionario? Recuerda que estamos trabajando en la sesión número 3. Ahí buscas, se llama Vocabulary Practice. Ahí lo encuentras. Si no lo ves, hay que refrescar la página. En la sesión número 3. Sí.
Okie dokie, my dear friends. So, do you have any questions about the vocabulary, the practice, or everything is clear, understandable? You can say yes, you can say no, you can say whatever you want, but please say something. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a pasar manos a la obra. ¿Listo? Entonces, primero les voy a compartir un video. Este video pues está en español para que las personas que de pronto se sienten un poco perdidas o con esto de las clases y objetos, siento que es bastante interesante y esa misma persona, digamos que tiene otro video donde muestra cómo se crea la clase y todo eso. Claro que ese video sí dura como 15 minutos, si no estoy mal. Eso dice claro que esto es en Java, dice programación en Java, creación de clases y objetos, y tiene como todo un proceso sobre la programación orientada a objetos, para los que quieran de pronto ir un poco más allá y ver cómo se ve esto pues directamente en Java, digamos que lo pueden hacer, ¿cierto? Y pues dura 14 minutos el otro video, ya pues ustedes deciden si lo ven y después y pues toda la cosa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a leer el texto. ¿Que dónde encontramos el texto? Pues lo encontramos en el worksheet, como siempre. ¿Listo? El texto es este, que nos habla de las class definitions, ¿cierto? ¿Cómo definimos la clase? ¿Cómo definimos una clase? Pues, y como ven, tenemos todo el vocabulario que acabamos de trabajar. Acá nos explican qué es una clase, en qué consiste, cómo se puede definir, nos dan ejemplos y toda esta cuestión. Después nos hablan de los métodos también, cómo funciona y toda la vuelta. ¿Listo? Ahora, después, ¿qué es lo que vamos a hacer o cuál es nuestra actividad final? Vamos a hacer un UML diagram, un diagrama. Vamos a hacer un diagrama donde demos nuestros ejemplos de clases, objetos, atributos y métodos. Yo hice uno muy rústico, muy sencillo. Si ustedes quieren, lo pueden imitar o simplemente realizar pues el que ustedes consideren. Digamos que ustedes deciden cómo hacen. Entonces acá yo definí mi clase y la llamé caninos, ¿cierto? Canins. A través de los caninos generé la instanciación de mis objetos, que son cada uno de los perritos individualmente. Cada de ellos pues tiene sus atributos, la idea es mencionar alguno de ellos, y sus métodos también. ¿Listo? Entonces la idea es que hagamos este diagrama. Puede ser como les digo, de esta forma o de la forma que ustedes consideren que sea más adecuada. Ahora, ¿dónde vamos a cargar nuestro diagrama? Pues siempre lo vamos a hacer en Moodle directamente en la plataforma. Acá vamos a encontrar un foro. Vamos a ingresar y vamos a ingresar al foro. Para que podamos publicar nuestra imagen, puede ser un pantallazo, puede ser una imagen, copiar y pegar. Le damos responder y avanzar.
En este cuadro le damos control V, pegar, y acá, como ven, va a quedar mi diagrama. Después le doy enviar al foro y voilà. Aquí ya quedó en el foro mi participación. ¿Listo? Recuerden responder avanzada. Así es como vamos a ingresar nuestro diagrama. ¿Listo? Entonces, recuerden, estamos trabajando en la sesión número 3. ¿Dónde encontramos el texto? Lo encontramos en el worksheet 2.3 y vamos a hacer la lectura y vamos a hacer el diagrama. El diagrama lo vamos a cargar directamente en el foro, ¿cierto? Como les digo, si no les aparece, debemos refrescar la página para que nos pueda aparecer. Aquí pues les dejo el ejemplo que yo les doy. ¿Listo? ¿Alguna duda acerca de lo que debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Dónde los debemos cargar? Está claro, profe. Listo. Si alguien tiene alguna pregunta o se perdió algún detalle, por favor, me dicen. Yo con mucho gusto les vuelvo a explicar, les vuelvo a aclarar. Los que no, entonces nada, manos a la obra y a trabajar. Cualquier cosa, pues me comenta. Profesor, ¿Sí? ese link que usted colocó ahí en el chat, ¿para qué es? El video es para que los que quieran ver el video lo pueden ver como para afianzar un poquito más los conceptos de clases y objetos. Ahí explica, siento que lo explica de una manera muy acertada este concepto y pues está en español, 100% en español, entonces para los que quieran, pues que digan pues que ya tienen como claros los conceptos, pues ya deciden si ven el video o no. Listo, entonces nada, manos a la obra y manos a la obra. Listo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero es leer el texto que encontramos en el worksheet, ¿sí? Después de leer ese texto, vamos a crear un diagrama como el que les tengo acá. Vamos a crear un diagrama parecido, podemos utilizar la misma estructura o la estructura que queramos. ¿Qué es lo que debemos incluir o qué es lo importante? Ese diagrama debe tener una clase definida. Recuerden que una clase es algo general, un molde. Y a través de esa clase voy a tener los objetos, voy a generar ciertos objetos. Esos objetos van a tener ciertos atributos y ciertos métodos. ¿Listo? Pero es importantísimo que la clase obviamente genere. No es que la clase sea caninos y los objetos sean computadores. Digamos que no es la idea. Es que se generen a través de la clase. Y ya ese diagrama lo vamos a cargar en la plataforma de Moodle. En la sesión 3, nos vamos todos a la sesión 3. Tenemos dice Class Definition and Methods. Vamos a ingresar y allí le damos responder y avanzada. Le vamos a dar. ¿Para qué? Para pegar nuestra imagen. ¿Listo? Eso es lo que debemos hacer. Profesor, pero el diagrama se va a hacer en base a la lectura, ¿no? ¿Es así? Si quieren, digamos que la lectura explican el diagrama, explican cómo se debe hacer y dan un ejemplo con escuela y dicen que si quieren lo pueden hacer a sí mismo. Entonces, pues ustedes deciden. La idea no es usar el mismo ejemplo de la lectura, no, sino uno diferente. Digamos que para que podamos mostrar que
la comprensión pues del tema. Listo, entonces vamos a tomarnos unos 20, 25 minutos inicialmente. Si de pronto necesitamos más, pues tomamos más tiempo. ¿Listo? No hay problema.
Ok, my friends. ¿Cómo vamos? Ya hemos terminado, necesitamos un poquito más de tiempo. Preguntas, dudas. Un poco más de tiempo, profe, por favor. Perfecto. Perfecto. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento, pues, de los que hemos hecho?
Listo, people. Entonces, nada, los que no hayan terminado, por favor, pues traten de terminarlo. La próxima clase le podemos dar una revisada a estos diagramas para ver. Y no, cualquier cosa, cualquier duda, pues no duden en comunicarse conmigo. Recuerden que pueden hacerlo vía WhatsApp o a través del correo electrónico. Y pues nada. Thank you very much for assisting today, for your participation. And I hope you have an excellent week and see you next Saturday. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Gracias. Muchas gracias, Bye, profe. Bye bye to Chao. everyone. Profe, Bye. gracias.